Una dosis de energía y economía sin política. La inversión extranjera directa en energía. ¿Cómo ha estado México en los últimos años sobre la inversión extranjera directa en el sector de energía, principalmente en nuevos negocios a partir de la reforma energética del año 2013? Recordando que antes de esta reforma energética, todo lo que se necesitaba en el sector energético tenía que ser contratado por parte de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, y eran los que tenían que realizar todas las inversiones necesarias en todo el sector energético. La inversión extranjera, este análisis es del año 2006 al 2024, que ha sido fundamentalmente para el tener acceso a tecnología y mejores prácticas operativas. Esta información y este análisis proviene de la Secretaría de Energía, en donde fueron consideradas las clases que ustedes pueden observar con los datos que presentan al 31 de diciembre de 2024 por parte de la Secretaría de Economía. Primero, esta es la inversión extranjera directa en energía en millones de dólares del año 2006 al 2024. Del total de inversión en el sector energético, han habido casi 70, más de 70,000 millones de dólares en inversión extranjera en el sector energético. Esto podemos ver que el sector eléctrico ha tenido una participación de más de 22,000 millones de dólares, la construcción de ductos de gas natural de más de 18,000 millones de dólares, el sector de petróleo y gas que se intensificó a partir de la reforma energética ha sido de más de 8,000 millones de dólares. En cuestiones de infraestructura, en lo que podríamos llamar en todo el sector energético sobre almacenamiento de petrolíferos y de otro tipo de almacenamientos, y sobre todo infraestructura que ayuda al sector energético, ha sido de más de 6,000 millones de dólares. Ahí tenemos la fabricación de productos químicos, tenemos la parte de la minería, gas natural, derivados del petróleo y del carbón, de 758 millones de dólares, el transporte marítimo de 733 millones y equipos de 392 millones de dólares. Como podemos ver, el sector energético se ha concentrado en tres grandes rubros que han sido el sector eléctrico, los ductos de gas natural, petróleo y gas, fabricación de productos químicos e infraestructura, sobre todo para poder tener acceso a la energía en diferentes partes de la República Mexicana. Con esta información, lo que debemos de ver es que la inversión extranjera directa en millones de dólares, con datos de la Secretaría de Energía, del año 2006 al 2024, Estados Unidos, del total de la inversión que se ha tenido de más de 70,000 millones de dólares, 24,000 millones han sido invertidos por parte de Estados Unidos, que correspondería al 34%. Canadá ha invertido 18,000 millones de dólares de 2006 al 2024, que correspondería al 26%. España con 8,000 millones de dólares, que correspondería al 11%. Y el resto de las inversiones que han venido de otros países han sido por más de 20,000 millones de dólares. Esto es muy importante, derivado que los socios comerciales, tanto Estados Unidos como Canadá, han contribuido a la inversión extranjera directa en nuestro país, siendo una mayor cantidad de inversiones a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2020. España ha ido cayendo su inversión extranjera en cuanto al sector energético desde el año 2021 a la fecha. Estados Unidos, ¿dónde ha invertido? Estados Unidos en el sector energético ha invertido en la extracción de petróleo, principalmente en Tabasco, Campeche, Veracruz y Chiapas, en el sector minera en Zacatecas y en Guerrero, y los servicios derivados de la minería en Durango y en Sinaloa. De ahí lo que podemos ver nosotros es dónde ha invertido en las diferentes inversiones extranjeras directas, no del sector energético, como podemos ver la fabricación de equipos de transporte, alojamiento, tiendas de autoservicio, fabricación de equipos, industria química, fabricación de prendas de vestir y todo lo que estamos viendo en cada esta de la tabla. Lo importante es que vemos que Estados Unidos ha invertido principalmente en estados del Golfo de México, principalmente en la extracción de petróleo. En el dado caso de Canadá, podemos ver que es transporte por ductos, principalmente en la construcción de ductos de gas, que es lo que hemos visto que Canadá ha invertido, sobre todo en la infraestructura que se tiene, en la parte minera y en la generación de energía, como podemos ver en este sentido. Entonces, como podemos ver en estas tablas, cómo han invertido estos dos países en nuestro país en cuanto a función de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa podemos tener y hacer el siguiente análisis de acuerdo a la información de la Secretaría de Economía.
La inversión extranjera directa del diferencial del total que se ingresó en cada año, que es lo que estamos viendo en rojo, ha sido desde el año 2006 al 2024, de acuerdo a los datos que están en rojo en las columnas. Aquí lo más importante, la inversión extranjera directa, como podemos ver en el año 2006, fueron 617 millones. En el año 2007, cuando se instalaron las plantas de generación de electricidad, las PIE, fueron de 4.281, posteriormente 2.449, y podemos decir que antes de la reforma energética, podemos establecer que gran parte de la inversión fue en el sector eléctrico. A partir de la reforma energética vemos una gran incremento en cuanto al sector de energía de inversión extranjera directa, derivado de la apertura en el sector eléctrico y en el sector de hidrocarburos, viendo y teniendo una de las mayores inversiones en el año 2018 de más de 8.000 millones de dólares, antecediéndole en el 2017 de más de 1.720 millones de dólares. Hoy en día no llega llega hasta los 1.700 millones de dólares la inversión sobre el sector de energía. Eso, como lo que podemos ver, los rubros han disminuido de 8.000 a más de 1.700 millones. Esto significa una falta de inversiones en cuanto al sector energético. Hemos de recordar que con las leyes secundarias que hoy tenemos hoy en día, podemos dejar establecido que el sector energético hoy en día, el 90% depende de la inversión pública y el 10% de la parte privada. Hoy, con las leyes secundarias que se acaban de promulgar, esperemos que la atracción de inversión sea mayor y las condiciones que la Comisión Nacional de Energía, el SENACE y todos los nuevos órganos reguladores que hoy en día van a estar en función y que van a estar parte de la revisión del Tratado de Libre Comercio en el año 2026, puedan cumplir con las expectativas y podamos ver la continuidad de las inversiones tanto de Canadá como Estados Unidos en el rubro del sector energético, como lo hemos visto en los últimos años. Aquí lo importante no es que se cambien las leyes, sino es cuánto de la inversión se puede tener. Recordemos que en el sector energético el dinero no conoce ideologías, lo que importa es su rentabilidad, su utilización, y sobre todo hoy en día que vamos a ver a un PEMEX, una Comisión Federal de Electricidad, que las asignaciones de los presupuestos, no importa que estas empresas tengan pérdidas financieras en su balance, sino lo importante es que cumplan con los requerimientos que en el sector se tiene hoy en día en el mercado, de acuerdo a su demanda y las necesidades que se tengan. Del total de la inversión, como podemos ver, está en negro, del total de la inversión extranjera directa en cada año, y podemos ver en las líneas siguientes, en color naranjado, cuánto representaba la inversión extranjera directa en el sector energético respecto al total. Podemos ver que en el año 2006 era el 3%, en el año 2007 pasó del 13, el 8%, y vemos que el más alto que se ha tenido ha sido en el 2018 con el 24%. Y es donde hemos visto una mayor inversión extranjera directa y vemos una disminución que pasó del 24% a un 5% el total de la inversión extranjera directa. Esto debemos de concebirlo como parte fundamental que se necesita, derivado que la inversión extranjera directa en el sector de energía producen mayores impuestos, acceso a tecnología y sobre todo empleos y sobre todo capacitación de la gente a mejores procesos y tecnologías que se pueden tener. Resumiendo todo esto, lo que podemos decir, en el sector eléctrico es el que más se ha tenido la inversión en las construcciones de gas, petróleo y gas, en la parte de fabricación de productos, y con ello tenemos la parte de la infraestructura. Con todo esto que podemos decir y que podemos de entender es lo siguiente. Nosotros dependemos mucho, sobre todo, de las inversiones que puedan llegar a nuestro país, sobre todo para poder tener acceso a tecnología. Hoy en día, como podemos observar en la gráfica que está aquí, gran parte de las inversiones extranjeras directas han sido en el sector eléctrico. Y hoy que queremos transitar hacia la electrificación que se tiene en el mundo, sobre todo de generar energías limpias, debemos de entender que dependemos mucho de las tecnologías que pueda tener acceso la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo los rubros de inversiones que se le puedan dar en función del presupuesto asignado año tras año. Hoy es importante que si queremos que la inversión extranjera directa no se disminuya, como hemos visto en las gráficas que pudimos visualizar, debemos de hacer más atractivos y sobre todo las nuevas leyes no dar un obstáculo y, como dijo la secretaria de Energía, no convertirse y que no son un monopolio, porque la ley lo establece así, tanto PEMEX como la Comisión Federal de Electricidad, que esto pudiera ayudar en un momento dado en la evaluación del TEMEC. Aquí lo más importante es saber en dónde se hace la inversión extranjera directa. Gracias y espero que sirva la información.